Vamos a buscar entonces ahora en la palabra de Dios también un evangelio, el evangelio de Marcos. Bueno, ahora como estamos en el distanciamiento, ya me voy a sacar el barbijo. ¿Quiénes saben qué pasó una semana antes de la crucifixión? Un acontecimiento que está en todos los evangelios. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se imaginaron a Jesús entrando en Jerusalén? ¿En un caballo? ¿En un auto importado? ¿En un carruaje real? ¿Cómo se imaginan a Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén? Que la Biblia lo reconoce, y se hicieron películas también sobre esto, como la entrada triunfal. Todas las ciudades en la antigüedad tenían murallas que rodeaban, que protegían la ciudad, y había al menos una puerta principal donde entraban los guerreros cuando tomaban la ciudad, o también entraban aquellos victoriosos para dar libertad a la ciudad si ha sido por ahí sometida a cierto cautiverio. Estamos en el siglo I de la historia, donde se escribió esta historia, valga la redundancia, este acontecimiento, este momento, donde Jesús entró a Jerusalén y lo conocen los cronistas de esto lo conocen como la entrada triunfal, porque ya no podían ocultar la fama de Jesús, este impacto que él tenía para la gente. Era imposible que Jesús hiciera los milagros que hizo muchos. Varios de ellos no están registrados en la Biblia porque en esa época no había imprenta, no había impresión de libros en series como hace la industria de los libros en el día de hoy. Entonces todo se escribía en forma limitada sobre materiales que eran un tanto precarios, por ejemplo en el cuero, otros se hacían en pergaminos, otros se hacían en papiros, en diferentes materiales de la época se escribían los libros. Y eran tantos los milagros que Jesús hacía en las personas, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa la clase social, no importa de qué religión provenía. Jesús los amaba a todos y ante la necesidad que ellos tenían, Jesús trataba de responderles de una forma milagrosa, con un propósito determinado, porque no lo podemos ver a Jesús siempre como el milagrero. Las cosas que él hacía siempre lo hacía con una causa, siempre lo hacía con un propósito, siempre lo hacía para el bien de las personas. Entonces, muchos de esos milagros no están registrados en la Biblia, pero hay otros que sí figuran en todos los evangelios, que son 4, y este acontecimiento histórico que es la entrada triunfal está justamente en los 4 evangelios, justamente porque era algo sumamente importante. Jesús no entró en un auto especial, no entró en un caballo árabe, no entró de una forma espectacular, sino de una forma sencilla. Miren lo que dice la Biblia sobre esta entrada triunfal, que fue una semana antes de la crucifixión y podría ser como el inicio de la Semana Santa. Dice así el Evangelio de Marcos capítulo 11, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé, que es una aldea, y a Betania, que era otra aldea, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, o sea, un burrito chico, atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, dijo Jesús. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron.
Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos para el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en el templo, y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, la historia relata cómo Jesús entró en esta ciudad histórica que es justamente Jerusalén, y es conocido este acontecimiento como la entrada triunfal. Jesús no entró como alguien, como un guerrero común y corriente. Jesús no entró como alguien que no era conocido, era muy conocido, y había multitudes que le seguían y gritaban Hosana, o sea, sálvanos, Señor, sálvanos ahora. Y era la necesidad imperiosa de esa multitud que querían que un líder, alguien famoso o alguien con mucha llegada a la gente pudiera salvarlos a ellos. Pero ¿salvarlos de qué? Salvarlos en primer lugar de la opresión que tenía ese pueblo, Israel, ante los romanos. Los romanos era un imperio que en ese momento de la época de Jesús tenía colonias por todos lados y eran pueblos subyugados por este imperio tremendo que tenía la humanidad, que es uno de los imperios más conocidos, es uno de los imperios que más tiempo estuvo en la historia a través de varios emperadores. La gente lo que quería era libertad de Roma. Querían ser un país independiente, querían ser un país que se autodenominara libre. Era un país que pudiera manejar su economía de una forma estable. Ellos esperaban a un Jesús que salvara solamente del momento concreto. Pero ¿saben una cosa? Jesús vino por algo más. Él vino a salvarnos del imperio de la muerte. Él vino a salvarnos de un imperio que nos condenaba en la humanidad, que no teníamos retorno, que estábamos condenados por nuestros pecados, por nuestros delitos, porque hubo también delitos en la historia como los hay en el día de hoy, y se multiplica el delito, porque la gente está sola, la gente está desorientada, la gente quiere a alguien importante en su vida que le dé sentido a su vida. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Señor, sálvanos, pero sálvanos ahora, no mañana, no en el próximo siglo, no en el futuro. Queremos ahora que nos salve. Toda la historia de la humanidad siempre está buscando la inmediatez, la respuesta automática. Llame ya. Lo conocemos muchas veces en los medios de comunicación. Llame ya y va a tener la licuadora, va a tener el televisor, va a tener, la canasta de Pascua. Llame ya y va a conseguir un desayuno que le lleven así calentito el día domingo de Pascua. ¿No les gustaría esto? ¿No les gustaría llamar que alguien les pudiera dar algo así? Bueno, este pueblo estaba luchando para ser libre. Y una de las cosas que más queremos los seres humanos es la libertad. Hay muchos murieron para darnos la libertad en Argentina, por ejemplo. Hay muchos próceres nuestros que entregaron su vida para que nosotros hoy seamos una nación soberana, una nación libre, una nación independiente. Podemos llegar a pensar que no somos tan libres, pero eso es otra cuestión subjetiva, no vamos a entrar en el tema, pero si pensamos en Israel la mayoría quería ser libre de los romanos y ellos querían un guerrero. Ellos no querían a alguien que viniera en un burrito chico. Ellos no querían que viniera de una forma humilde. Ellos no querían a un Jesús bajo perfil, famoso, amoroso con todos, inclusivo, amaba a los niños, amaba a las mujeres. Era el único en la historia de ese tiempo que tenía como discípulos y discípulas, diría, mujeres.
el único maestro que enseñaba a las mujeres, porque él quería que las mujeres también tengan acceso a la educación, acceso a la elección, acceso a lugares jerárquicos, acceso a liderazgos públicos. Ese era Jesús. No es solamente una historia fragmentada, como a veces vemos, que está en una estampita, que está en una cruz, y respetamos estos ideales de la humanidad, estas formas de expresiones del arte para acercarnos a un Jesús que pasó por la historia, pero que eso es mucho más. Y la gente de Israel sabía esto. Y cuando Jesús entra, dicen los 4 evangelios, que entró sentado en un burrito chico, en un pollino, hijo de asna. 400 años antes, el profeta Zacarías había escrito al respecto. Tal es así que la Biblia misma lo menciona. Dice: el rey que viene en el nombre del Señor, el rey sentado sobre un pollino, hijo de asna. Y tal es así que Jesús, de la misma manera, entra a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, entra sentado en un burrito que 400 años el profeta Zacarías ya había prefijado, ya había anunciado. Y ahora mi pregunta, soy bastante curioso cuando leo la Biblia, mi pregunta era, ese burrito no era salvaje, era de alguien, tenía dueño. Le habían dedicado tiempo para que pudiera crecer. Y a ese dueño había que ir a pedirle permiso, dice la Biblia, para que los discípulos lo desaten y lo traigan a Jesús en calidad de préstamo. Y yo no quiero dejar pasar este dato de calidad de préstamo. Y eso es lo que Dios espera en el día de nosotros. Nos pide a veces tiempo para escuchar al que está en una crisis. Dios nos dio a todos 24 horas. A nadie de ustedes, ni a mí, me dio más ni menos. Me dio 24 horas. Y lo que nos pide Dios a veces es escuchar a aquel que está pasando necesidad. Y no es poca cosa. Lo que menos tenemos o decimos que tenemos poco en este tiempo es justamente eso, tiempo. Este señor, que no dice el nombre de la Biblia, era el dueño de este burrito que 400 años ya el profeta Zacarías hacía mención de un burro, que era su burro, no era de otro. Podría decir el burro famoso o el burro ungido, el burro 0 kilómetro, el burro prestado. El burro que este hombre, cuando le dijeron, Jesús lo pide, él no objetó. ¿Qué hizo este dueño de este burrito? Cuando le dijeron, Jesús lo necesita, te pide prestado y luego te lo devolverá. Ese es el corazón de Jesús, que nos pide a nosotros algo de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro servicio. Pero todo lo que nos pide es por una cuestión de honra, es una oportunidad de servicio, no es una carga. Los servicios para Dios no deben ser una carga para nadie. Y si vos sentís que esto es una carga, estás equivocado. Estás tal vez sirviendo para alguien que tal vez no se merece. Porque Dios lo que nos pide en nuestras vidas es en calidad de préstamo. Nos piden nuestros hijos en calidad de préstamo. Pero nosotros somos los que tenemos que criarlo, educarlo, cuidarlo. Los hijos, Dios a veces nos pide para traerlo a la iglesia, para que sean instruidos, para que sean inculcados en valores y principios, para que cuando sean grandes, esa inversión en prevención, en educación, en cuidado, les sirva. Para que cuando sean grandes se acuerden de que alguien se ocupó de ellos, papá, mamá, la iglesia, los padrinos tal vez, los abuelos también, que cumplen una función
hermosa en la vida de la crianza de los chicos. Los abuelos no tienen la obligación de criar a nuestros hijos, pero ellos es como que compensan, es el contrapeso de amor, ¿sí? Yo todavía no soy abuelo, pero me parece que en algún momento voy a ser abuelo en algunos años más y me encantaría no malcriarlos, pero sí hacerlo el contrapeso. Le digo muchas veces a Miriam, le digo, me encantaría tener un bebé otra vez. Y Miriam dice, cállate, dice, espera que ya van a venir los nietos, me dice. Y a mí me encantan los bebés. Me encantan los bebés, ¿sí? Entonces, los niños son como un regalo del cielo, un regalo de Dios para que nosotros lo administráramos. Tu auto, tu casa, tu tiempo, no son tuyos, son de Dios. El esfuerzo que te ha dado Dios para que vos lo puedas conseguir demanda tiempo. Levantarte temprano para ir a trabajar cuando a veces no tenemos ganas, ahorrar para cambiar tal vez el auto, ahorrar tal vez para tener una casa un tanto mejor, más habitable, que no se nos gotee. Ahora viene el otoño y empiezan las lluvias y tenemos que trabajar en la prevención de los techos, limpiar las canaletas. ¿Sí? Esto todo me enseñan a mí la gente y yo lo tomo porque hay que atender a todos los que nos enseñan de diferentes maneras, no tenemos por qué saber todo. Entonces, esas inversiones que uno hace, lo hace justamente como una oportunidad que Dios nos da en función a que tal vez todos hoy, la mayoría, tenemos un trabajo y los que no tenemos un trabajo formal, no pierdan la esperanza, tenemos un Dios muy, muy dadivoso. Y lo que pasó aquí es que le pidieron a este señor el burrito prestado y después se lo devolvían. Esto es lo mismo que decirte, tal vez lo que Dios está pidiendo en este momento de distanciamiento afectivo por el tema de la pandemia, de distanciamiento físico. Tal vez muchas personas lo que necesitan hoy es un abrazo. Y hay miles de personas en el mundo que dicen, pero un abrazo es algo insignificante. Pero tal vez esa persona necesita un abrazo ese día porque tal vez pasó pruebas, pasó dificultades, pasó tristezas y tal vez necesita este abrazo que no es tal vez cualquier cosa, es algo, una necesidad profunda que puede tener esa persona. Y saben una cosa, muchas veces nos quedamos sin hacer eso que sentimos en el corazón y en nuestra alma porque pensamos no es significativo, es pequeña cosa. Pero por esas cuestiones a veces nos perdemos la oportunidad de hacer historia, como este hombre que hizo historia por prestar su burro. Hoy es historia. Todos los evangelios lo tomaron. Todas las religiones lo tomaron. Este burro famoso, 400 años antes, alguien escribió sobre este burro, el burro de un señor. Y tal vez todas las veces que nosotros hagamos acciones por el prójimo, pequeñas, significativas, estemos haciendo historia. Nosotros como familia, cuando no teníamos niños y no podíamos tener hijos, por una cuestión biológica en ese momento, después los médicos nos ayudaron, la iglesia oró por nosotros y pudimos tener, no 1, 4, y hasta diría 5, porque uno lo perdimos. Esos niños cuando llegaron, nuestras niñas, todas son mujeres, cuando llegaron a nuestras vidas, vimos la mano de un Dios bueno, que trasciende la religión, que trasciende la iglesia, que trasciende el servicio. Nosotros podríamos haber dicho, somos los pastores, Dios tiene la obligación de darnos un hijo. No tiene la obligación Dios de darte nada. Dios lo que nos da es por gracia, es porque le sale de su corazón. En su corazón siempre hay pensamientos buenos de paz para con nosotros. Es un Dios bueno. Por eso tanta gente lo seguía a Jesús, que es la personificación de Dios. Es el Dios encarnado, es el Dios humanado que nos vino a visitar. Habiendo tantos planetas, Él vino a este planeta
con un propósito, para salvarte a vos, para salvarme a mí, para darnos una esperanza, para darnos una mejor calidad de vida, para bendecirnos todos los días. Y en relación a nuestra familia, antes de tener nuestros hijos biológicos, nosotros trabajábamos en un barrio muy humilde de Comodoro Rivadavia. Y había más de 100 niños que iban a un merendero, iban con sus perros, porque eran parte de sus familias. No los podríamos echar a los perros, porque si lo echábamos a los perros, los niños decían no. Entonces, si corre mi perro, yo me voy también. Entonces, los perros también eran bienvenidos, estaban allí con tal que no mordieran a nadie. Ellos también eran parte de la escuela bíblica del barrio. Y abro mi corazón y les digo, cuando yo levantaba a un niño en el brazo, yo le decía, Señor, vos nunca me vas a dar. ¿Por qué se lo diste a muchos que tal vez no lo esperaban? ¿Por qué le das a otros y a nosotros no? Cada vez que levantaba a un niño yo tenía ese conflicto. Abro mi corazón, quiero ser honesto. Empezamos a hacer trámites de adopciones. Y un viejito de la iglesia, que este día sábado vamos a visitar a todos los hermanos que son ancianos y que por su edad y por su vulnerabilidad no pueden venir a congregarse, los vamos a visitar el día sábado a la mañana o a la tarde, con voluntarios de aquí. Ese señor, ese viejito de la iglesia que todavía vive, para mí es una persona muy especial, que es Moisés Herrera. Él me decía, Daniel, Miriam, no hagan más trámite de adopción, porque tenemos un Dios bueno. Y Dios ha probado en la historia a muchas familias que no les dio su hijo biológico y después les dio. ¿Vos crees esto? Me decía. Yo le dije, sí, pero no llega. Y me dice, son los tiempos de Dios. Pero yo a lo que iba, y cierro un poquito esta cuestión porque no quiero ser autorreferencial, es que esos niños que instruimos la palabra de Dios, que trabajamos en la prevención, que con un equipo de gente de aquí de la iglesia le hacíamos juegos, los visitábamos en la casa, los íbamos a buscar. Esos niños hoy son papás, ya crecieron, se casaron muchos de ellos. Algunos están en estación de servicio, están trabajando. Otro es carnicero en un supermercado muy conocido de Comodoro. Y cuando nos ven a nosotros, dice, oh, Dani, me dice. Hola, Miriam, dice, no sé nada de carnes, ¿no? Pero dice, ¿qué carne quieres llevar? Bueno, Miriam dice, asado no, dice, no podemos. Pero para milanesa puede ser, bueno, cortan la mejor carne de la milanesa. ¿Quiénes son? Son esos chicos que compartimos parte de su historia. No es para que lo hagas vos también, sino lo que quiero decirte es, como este dueño de este burrito de la historia de Semana Santa, vos también con tus acciones pequeñas, significativas, también haces historia. Y si no lo quieres hacer, otro lo va a hacer. Dios no necesita de nadie. Es una oportunidad, el servicio. El abrazo, dedicarle tiempo, darle una ropa para aquel que no tiene, ofrendar para los hermanos y amigos y pueblo del Bolsón, del Lago Pueblo, de las Golondrinas y otros lugares más que perdieron todo. Hoy la Patagonia está haciendo historia. Infinidad de donaciones, me decían los pastores y amigos que tengo allá en la cordillera, recibieron. Infinidad de donaciones. Puedo decirles, hermano, hay gente buena y dadivosa todavía en la zona. No todo está perdido. Que no te hagan creer que todo está perdido en la nación. Que no te hagan creer que ya no tenemos retornos como argentinos. Que no te hagan creer que ya no hay esperanza. Que no te meta el diablo eso, que lo que querés hacer por los demás no sirve para nada. Es poquito. Hacelo. Si tenés oportunidad, hacelo. No pierdas la oportunidad.
de pequeñas cosas. No necesitas ir a la cordillera, puedes hacerlo aquí, hay mucha necesidad. Hay una pizzería famosa aquí en Comodoro, en la Costanera, que hay unos muchachos que son solos. Están viviendo en una casita que le hizo una organización dice que tiene un eslogan muy lindo, tiene una frase, no sé si alguien me quiere recordar, que dice que por ahí vivir solo y sin familia es un drama, pero morir en la calle es peor. Es posible que algunos de ellos mueran en la calle. El otro día cuando fuimos a comer una pizza, bueno, otro día hace 2 meses con mi familia, cuando salimos de allí, salen estos chicos, esos señores, unos muchachos ya grandes, de la casita, y dicen, le cuido el auto, señor. Bueno, digo yo. Entonces cuando volvimos, después que comimos la pizza, había sobrado algo de la pizza, y era para llevar a la casa. Y alguien de mi familia dijo, ¿por qué no compartimos con ellos? Y yo miré y dije, pero son 3 porciones. Tal vez esas personas no comieron ni media porción en todo el día. No pierdas la oportunidad de, aunque sean pequeñas cosas, cambia la historia de las personas. Y si todos hiciéramos pequeñas cosas, el mundo sería distinto. Eso es lo que nos enseña Jesús. Eso es lo que nos enseña la Semana Santa. Eso es lo que nos enseña este Dios. Esto es lo que nos enseña este hombre que prestó un burrito porque sabía que era para Jesús y Jesús después se lo iba a devolver, y Dios no es deudor de nadie. Lo que invertís en Él te lo devuelve cuadruplicado. Ese es nuestro Dios. Invertir en la eternidad es lo mejor que podemos hacer. No hay cambios de moneda, no hay gente ladrona, los bancos nunca quiebran. Invertir en la eternidad es la mejor inversión. ¿Qué es invertir en la eternidad? En plata, y a veces sí. En tiempo, también. En ropa para el necesitado, también. En alimento para el hambriento, también puede ser. Hay miles de cosas que podemos hacer por los demás. Nunca sientas de que lo que tengas la oportunidad en tu corazón, hazlo. Y no lo hagas solamente por tus amigos, hazlo por gente que no lo conoces. Después cuando salimos de allí, de comer esa pizza, cuando salimos de allí, Miriam me dice, ¿por qué no pasamos por el supermercado? Dice, y le compramos una bolsa de alimentos con varias cositas, dice, y se los llevamos. Y le digo, ¿pero recibirán? Me dice, ¿cómo no van a recibir? Van a recibir. Bueno, entonces con una de mis hijas, un día vamos, lo visitamos, y le digo, esto es para ustedes, para nosotros. Dice, sí, es para ustedes, para compartir con ustedes. Lo estoy haciendo público, hermanos, no para decir, uy, qué gran acción. No es nada, hermanos. Es una pequeña cosa, es una bolsita. Hasta incluso podés tener bolsitas con alimentos no perecederos en tu auto. Ves una necesidad, no pierdas la oportunidad. Hazlo ahí en el momento, porque después uno se olvida, después uno tiene miles de cosas en la cabeza y después pasó. Este hombre que le pidieron ese burrito, él dijo, sí, es para Jesús. Yo sé que es una buena inversión. Yo quiero sembrar para la eternidad. Yo a él no le voy a decir que no, porque vale la pena. Y entonces se lo prestó y después se lo devolvieron. La entrada de Jesús a Jerusalén se hizo de una forma sencilla, con un burro que ni siquiera era de él. Dice que la gente le tiraba alfombras, le tiraba ramas de las palmeras, algunos le tiraban flores, algunos tiraban los mantos que tenían en su espalda, se lo ponían para que el burro pasara como si fuera una alfombra roja, como para la gente famosa, pero cada uno hacía lo que podía. No podían ir a comprar una alfombra roja como necesitaba o lo hacía el emperador romano o el líder famoso de Jerusalén. Ellos lo hacían
yo tengo una alfombrita, lo voy a poner para que cuando pase Jesús, pase por allí, por esta alfombrita. El otro decía, yo no tengo alfombra, no tengo ningún trapo, no tengo nada. Lo puedo hacer con una hoja de palmera, con una rama, lo voy a poner así. Entonces es famoso también en la historia es que el domingo de Ramos, porque la gente ponía ramos para que pasara Jesús por ese lugar. Y la gente gritaba y le daba glorias a él, decía que realmente era la persona que tanto habían esperado, pero después una semana más ese mismo pueblo esquizofrénico, es el mismo grupo de personas tal vez que gritaba en la cruz o cuando Jesús iba a ir a la cruz, crucifícale, crucifícala. ¿Han visto alguna película así sobre la vida de Jesús? Que la gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La misma persona que lo glorificaban en un momento, después le decían, crucifícale. Cuando el pueblo necesitaba votos para crucificarlo, porque no se hizo un juicio legal, se hizo algo, una parodia de un juicio, los jueces se lavaron las manos como Pilato, dijeron, no, es una cuestión religiosa, él no cumplió no hizo ningún delito, no mató a nadie, nunca hizo ningún daño, no lo podemos caratular por nada porque no es un delito lo de él. Es una cuestión religiosa nomás, decían la gente. Entonces, ¿qué pasó? Le tiraron a los religiosos y los religiosos decían, vamos a crucificarlo, pero necesitamos voto. Entonces le dijeron a la gente, hicieron un plebiscito. ¿Ustedes quieren que crucifiquemos a Jesús o quieren que crucifiquemos a Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Era un chorro, el chorro número 1 del pueblo. Y la gente decía, queremos que Barrabás esté libre. Y hay cuántos Barrabás en el día de hoy que están libres, tendrían que estar en las cárceles y siguen matando, y siguen robando, y siguen amargándonos la vida. ¿Cuántos Barrabás? Y el pueblo a veces naturaliza esto. No lo tenemos que naturalizar. Tenemos que denunciar las injusticias que hay en este mundo, la corrupción que está en el mundo. Porque si nos callamos, porque decimos somos religiosos, estamos en otra, somos cómplices. ¿Y ahora qué pasó cuando la gente decía Barrabás? Son los religiosos que largaron a Barrabás, no fueron los jueces. La religión a veces es perversa. No todas las religiones, ni diría tampoco la religión judía. Son personas que usaron la religión para condenar a Jesús y el pueblo manipulado gritaba, crucifícale, crucifícale. Así murió Jesús en la cruz. Por consenso popular manipulado. Y voy a decir algo más. La gente en el día de hoy, si Dios no le cambia su mente, su corazón, podemos cometer el mismo yerro, el mismo error. La gente está confundida. Ya no sabemos ni a quién votar. Yo en la próxima elección les digo de corazón, no sean a quién votar, porque estamos confundidos. Y eso también le pasaba en el siglo I a la gente. Estaba entre Barrabás y Jesús, y por si acaso como si fuera múltiple choice, bueno, marco aquí. Y así murió Jesús. Pero quiero cerrar esta historia y decirte que más allá del error de la gente, más allá del pueblo, más allá de la religión, más allá de todo, estaba profetizado que Jesús iba a entrar en un burrito humilde a Jerusalén para decir al pueblo, este era el rey de reyes y señores que el profeta Zacarías había escrito hace 400 años. Hoy se cumplía esa historia, un día domingo previo a la Semana Santa, al inicio de la Semana Santa. Estaba escrito, pero también estaba escrito que Jesús iba a morir en la cruz. También estaba escrito que su pueblo lo iba a abandonar. Más allá de los errores de la gente, más allá de la gente mala que por ahí hay en el mundo, en todos lados, más allá de eso, Jesús murió porque Él vino para morir por vos y por mí.
aún a través de los malos se cumple el propósito de Dios. Y tal vez hay cosas malas que te ocurrieron en la vida. Tal vez hay cosas injustas que te ocurrieron en tu familia. Pero Dios eso malo lo transforma para bien, con un propósito. Ahora vos me podés decir, ¿y cómo lo interpreto? ¿Cómo entiendo esto? Y yo honestamente te diría, no lo sé. Es el corazón de Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y tal vez Dios en esta noche quiere llamarte para que puedas reconciliarte con Él. No ante una religión, no importa, déjala la religión tranquila. Hay tantas que uno no sabe cuál elegir. El mundo está confundido como en el primer siglo. Pero no obstante, Dios lo que nos está pidiendo en el día de hoy es, quiero entrar a tu corazón de una forma triunfal como en Jerusalén. Imagínate, tu corazón amurallado como la ciudad de Jerusalén, que tiene una puerta, estoy graficando, que esa puerta es tu voluntad. Nadie te va a obligar. Nadie obligó al portero de la ciudad de Jerusalén a abrir la puerta para que entre Jesús. Lo hicieron por consenso. Lo hicieron porque quisieron libremente. Nadie los obligó. Él no entró a la fuerza. Él no entró con un tanque de guerra. Él entró en un burrito. Encima era un burro chico, ni siquiera era un burro grande. Y entró hacia la ciudad de Jerusalén. También así en esta noche, Jesús quiere entrar en el corazón tuyo. Tal vez está amurallado por decepciones. Tal vez está amurallado por cosas que te pasaron. Tal vez está amurallado porque pensás que te queremos vender una religión más. No es mi intención venderte una religión más, sino simplemente entregarte un mensaje. El Evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que tenés que llevar esta noche? Es que Dios te ama, mandó a Jesús, que quiere entrar en tu corazón como si fuera la ciudad de Jerusalén, que quiere entrar triunfante, que quiere dar triunfo a tu vida, que seas distinto, que lo aceptes en tu corazón como el único Salvador personal y que grites en tu corazón, no así en forma pública, que grites Hosana, Señor, sálvame ahora. No del dominio de nadie, que me salves ahora del dominio en todo caso del pecado. ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque iniciamos la Semana Santa de esta manera, pensando, Señor, que queremos libertad, que queremos un bienestar, queremos que bendigas a nuestra Argentina, a nuestra provincia, a nuestro Comodoro Rivadavia, que bendigas nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio. Ayúdanos a pensar, Señor, que cualquier servicio que lo hagamos para los demás es como si estuviéramos haciéndote para vos, Señor. Tú dijiste en tu palabra que en cuanto lo hiciste a otro, lo hiciste para mí. Señor, toda acción que podamos hacer, aunque pequeña que fuera, tiene significancia espiritual, tiene significancia eterna. Aunque sea el billete del menor valor, puede servir para comprar alimentos, para comprar una herramienta, para comprar una tabla para gente que perdió todo por el incendio. Tal vez unos 10 minutos de una llamada de teléfono, tal vez le cambiaste el ánimo para otros. Tal vez un abrazo en un momento justo le reseteaste el alma a alguien que estaba necesitando.
Pero estamos en pandemia, estamos en distanciamiento. Hay muchas formas de abrazar, a veces con una buena actitud, a veces con una sonrisa, u otras veces diciendo desde el fondo del corazón que Dios te bendiga, porque la mirada, el cuerpo comunican. Así cuando llegaste a este lugar, tal vez esa mirada de alguien que te recibió es pequeña cosa, pero significativa tal vez para vos que viniste tal vez por primera vez a una iglesia. Señor, abre nuestro corazón para entregarte a ti, para que entres en forma triunfante. Cambia nuestra vida, Señor. Cambia nuestra vida para bien. Si tenemos preocupaciones, si tenemos ansiedades, si a veces no podemos dormir, si a veces estamos esclavizados tal vez con alguna adicción, Señor, te pido que nos des libertad. Queremos vivir una vida triunfante, porque vos nos llamaste a eso. Si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo declaro en esta noche libertad para los cautivos, libertad para aquellos que están presos del diablo, presos de la desconfianza, presos de la desilusión, presos tal vez de un matrimonio que tal vez no está funcionando. Yo no lo sé, pero vos lo sabes todo. No es que se van a solucionar todos nuestros problemas, Señor, pero sabemos que no estaremos nunca más solos, que vos vas a luchar a la par nuestra. Señor, en esta noche te aceptamos como nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro Mesías. Y diremos como aquel pueblo, Hosana, Señor, sálvanos ahora, no de cosas temporales necesariamente, sino sálvanos para que podamos entrar a la eternidad de una forma también triunfante, porque vos nos diste el triunfo en la cruz. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Es por tu gracia vivimos, es por tu gracia trabajamos, es por tu gracia podemos hacer pequeñas o grandes cosas por los demás. Es por tu gracia que hacemos historia. Es por tu gracia, Señor, que pudimos venir hoy para acá. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús para que esta petición, este deseo de salvación, de vida eterna, llegue a tu corazón. Amén y amén. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Decile lo que vos sientas en el corazón a Dios. Lo que vos quieras, libremente. Yo no te voy a pasar letra, no quiero guionarte. Yo quiero que seas libre. Si vos querés reconciliarte con Dios, puedes hacerlo ahora. Hoy es el momento. Hoy es el día. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si quieres pedirle perdón a alguien que has ofendido, tal vez, hacelo pronto. No dejes pasar. A veces esas cosas contaminan nuestras neuronas, nuestros deseos, nuestros sueños. A veces nuestro rostro denuncia lo que está pasando en nuestro corazón, que hay tristeza, que hay frustración. Los rostros comunican muchas veces lo que pasa en nuestro corazón. Yo no soy nadie para juzgarte, pero me gustaría que también ese mismo Cristo de Semana Santa pueda entrar en tu corazón. ¿Quién en esta noche ha abierto su corazón como la ciudad de Jerusalén para que entre Jesús en su corazón de una forma triunfante? Todos cerrando los ojos, simplemente levanta tu mano. Yo no lo voy a hacer pasar aquí, no me gusta exponer a la gente. ¿Sí? ¿Quién en esta noche aceptó a Jesús como su Salvador para que entre en su corazón? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más?
Dice la Biblia que cuando nosotros decidimos en la tierra, eso repercute en el cielo. Y hasta los ángeles hacen fiesta por esto, lo dice la Biblia. Pueden bajar sus manos. ¿Alguien más? ¿Alguien más se reconcilió con Dios en este momento? ¿Alguien más quiere que esta Semana Santa sea distinta? Dios te bendiga. Una niña también levantó su mano. Todos son importantes, ¿eh? Dios te bendiga. ¿Alguien más? El Evangelio no es oferta, el Evangelio es una oportunidad, es una buena noticia. ¿Sí? Si por ahí te cuesta levantar la mano, levantar la mano es simplemente tener en cuenta a alguien. ¿Sí? Pero lo que pasa en tu corazón solamente lo sabe Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque lo que más necesitamos ahora, Señor, es paz en nuestro corazón. Vos cuando resucitaste, Señor, lo primero que le dijiste a los discípulos que estaban reunidos de una forma similar a donde, como nosotros hoy, lo primero que entraste y le dijiste, paz a vosotros. Y queremos volver a nuestras casas con paz, con tranquilidad. Y queremos confiar en que vos nos vas a acompañar, Señor, en esta vida y en la eternidad. Tu palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de una religión, no es a través de una persona común y corriente, es a través de un Dios que se hizo humano, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando. Y el que nos dijo, volveré. ¿Sabes cómo termina la Biblia? Y no voy a hablar más. ¿Alguien sabe cómo termina la Biblia? ¿Cuál es la última frase que está en la Biblia? Dice, ven Señor Jesús. Los que escribieron la Biblia tenían la esperanza que Él iba a volver. Y la última frase que está en la Biblia es, Señor, vuelve pronto. Muchas gracias. Dios les bendiga.